Hola, hoy te presentamos las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Cassani aplicadas al texto Maleducada, escrito por Antonio Ortiz, hecho por José Luis Angarita, Omar Castro, María Camila Ramírez, Laura Sofía Ramírez y Carol Vargas. Somos estudiantes de primer semestre de enfermería en la asignatura Competencias Comunicativas, presentado a la docente María Teresa Urueña Osorio. Maleducada es una historia basada en hechos reales. Narra la vida de adolescentes que han perdido el rumbo, en especial de Paula Beco, una adolescente de clase alta que sufrió un accidente cerebrovascular y está en coma. En este estado, comienza a recordar todos los sucesos con detalle que la llevaron a este punto, sumergiéndonos en un mundo controlado por temas controversiales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, sustancias alcohólicas, vacíos familiares, salud mental y en general el punto de vista de una adolescente que se ve inmersa en situaciones difíciles que forjan su destino. Bueno, ahora iniciaremos preguntándonos qué son estas técnicas. Las técnicas de Daniel Cassani son un conjunto de procedimientos para profundizar la lectura con el fin de relacionar dichas ideas proporcionadas por el texto con la realidad. Estas se dividen principalmente en tres partes. La primera, que es el mundo del autor, que comprende desde la técnica número 1 hasta la técnica número 8. La segunda, que es el género discursivo, que va desde la técnica número 9 hasta la 16. Y por último, las interpretaciones, que va desde la técnica número 17 hasta la 22. Número 1. El propósito de Antonio Ortiz con Maleducada es llevar un testimonio por el mundo, causando un impacto tanto en jóvenes como en adultos. La historia tiene la intención de crear un espacio de reflexión en una sociedad que cada día está más convulsionada. Técnica número 2. Descubre las conexiones. ¿Dónde se sitúa el texto? La historia transcurre desde la niñez de la protagonista y se extiende hasta la adolescencia, a partir de los 9 años hasta los 18 años. Se desarrolla en dos lugares distintos: Inglaterra, en la escuela independiente para niñas, siendo parte de la niñez y parte de la preadolescencia, y en Bogotá, Colombia, que continúa su preadolescencia y su adolescencia en el barrio Rosales y el colegio franco-canadiense. Los interlocutores están encabezados por Paula Bedwick, protagonista principal, sus padres, reconocidos socialistas de Bogotá, Giuseppe, que era considerada dulce y callada, Abby, que se refugiaba en la música y siempre pedía perdón, y Becca, que era la más recia de todas. Amigas de la niñez. Encontramos a Juliana Copper, Mario Morales, Jessica González y Daniel Lengue, autodenominados Étiole, que significa estrella masiva en francés. Encontramos a Bruno, conocido como Chubby, y Sofía, los cuales se van a desarrollar a partir de toda la historia. Técnica número 3. Retrata al autor. ¿Qué sabes del autor? Su nombre es Antonio Ortiz. Nació en Bogotá, Colombia en 1972. Su primera novela, llamada Maleducada, se publicó el 17 de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá por la editorial conocida por los colombianos, Panamericana. Las circunstancias que llevaron a este magnífico autor a desarrollar el libro está basado en sus experiencias como docente, en los casos de jóvenes a quienes las circunstancias de la vida los llevaban al límite. Es ahí donde surge la idea de brindarnos una reflexión por medio de una historia basada en la vida de una de sus alumnas, lo cual no es respuesta para los problemas, sino una perspectiva muy aterrizada sobre la importancia de la comunicación con respecto a los hijos y sus padres y el ambiente que influye en los jóvenes. Antonio Ortiz cuenta con otra obra llamada La extraña en mí, el cual relata la agonía de Vania, una chica que nos muestra de cerca el rostro de la depresión. Gracias al contenido de sus libros, los lectores han encontrado unos espacios para reflexionar y concientizarse acerca de las problemáticas que viven a diario. Técnica número 4. Describe su dialecto. ¿Cómo utiliza la escritura el autor? El autor nos brinda una literatura con términos frescos, términos que son fáciles de comprender y que producen insaciable atracción por saber lo que sigue en la siguiente página. Además, se apoya de pequeñas ayudas gráficas que contribuyen al trabajo de la comprensión y hace que la lectura sea más amena. Por último, el autor se ayuda de cierta jerga propia del entorno juvenil, brindando así confianza en sus lectores, haciendo que estos se sientan identificados. Técnica número 5. Rastrea la subjetividad. ¿Qué puedes inferir del discurso? Podemos inferir de Maleducada que el principal factor problema en la vida de Paula fue la falta de comunicación.
lo cual conllevó a vacíos familiares, a que se sintiera en un estado de soledad completa y no sintiera esa conexión con sus padres. Y es donde aparecen otros dos factores consecuencia. Por un lado, la salud mental y por el otro, la presión social. Antonio Ortiz plasma la falta de comunicación, expresando impotencia por los muchos jóvenes que atraviesan pensamientos destructivos como Paula. Técnica número 6. Esta trata sobre detectar posicionamientos o estereotipos por parte del texto o del autor. Siempre hay posturas implicadas en las ideas, por lo que incluso si no logras identificar alguna, esto ya es un indicio de un tipo de posicionamiento de que el tema no es lo suficiente relevante como para ser tomado en cuenta por parte del autor. En el libro se establece un posicionamiento por parte de los personajes debido a que ellos encarnan esta ideología de que el dinero lo puede solucionar absolutamente todo. Ejemplo de ello es cómo ocultaron el problema del autobús al sobornar a los implicados, lo cual conllevó pues a muchos otros problemas. También vemos que existen unos tipos de estereotipos comunes dentro de la historia. Uno de ellos es el grupo de personas populares, los cuales suelen ir a fiestas y drogarse, y el otro sería como el grupo de estudiosos o de nerds, que normalmente son segregados por los demás. Ahora continuamos con la técnica número 7. Esto consiste en descubrir lo oculto mediante rastros de presuposiciones que nos van a proporcionar datos que no están explícitos dentro de la historia o dentro del texto. Un ejemplo de ello, pues podemos ver esta cita que dice: al parecer no era la primera vez que tenía esta clase de problemas y tampoco la primera vez que lo solucionaba de esta forma. De manera que los rastros de presuposiciones o estas palabras específicas son al parecer y tampoco, que ya implican pues un pasado dentro de esta problemática y pues nos dan a inferir de que no es la primera vez que sucede. Seguimos con la técnica número 8, el cual consiste en dibujar un mapa sociocultural, esto con el fin de contextualizar un poco lo que es la historia y relacionarla pues con problemáticas o con situaciones de la realidad. Y en caso de nuestro libro, Maleducada, tenemos tres principales parámetros dentro de este mapa sociocultural. El primero serían las situaciones o problemáticas por las que pasan los jóvenes, la falta de comprensión por parte de los padres y por último serían los aspectos sociales dentro de la historia que resaltan problemáticas de nuestra sociedad. Ejemplo de ello puede ser el abuso, puede ser la drogadicción y demás problemáticas presentadas a lo largo de toda la historia. La técnica número 9 es identificar el género y describirlo. En el caso de Maleducada hemos detectado el género del drama por su estructura tan característica, que consiste en tratar temas que son tensos y muy serios y a su vez van pues siendo cada vez más trágicos al pasar de la historia. También se identifica pues por el final trágico en el cual pues padece Paula, lo cual nos determina ciertamente ese tipo de misterio y ese tipo de drama dentro de la historia. En cuanto a la técnica 10, esta consiste en enumerar los contrincantes, esto por medio de identificar las perspectivas o los puntos de vista diferentes a las que se tiene el autor. En el caso de nuestro libro Maleducada, se tiene en cuenta que el autor escribe en contra de esas actitudes de padres permisivos o de padres que no están muy pendientes o que no están muy involucrados en lo que sería la educación de sus hijos. Prueba de ello pues sería el ejemplo o la historia de Paula Beckwith. Técnica 11 y 12. Analicemos las voces incorporadas y utilizadas en la obra. Estas son importantes porque podemos reconocer las citas que se utilizan y sus estilos, las voces que están presentes e incluso las que son silenciadas. La protagonista nos cuenta su vida en retrospectiva, por lo que es necesario utilizar algunas citas, ya sean literales, indirectas o encubiertas, a la hora de narrar su pasado. Técnica 11. ¿Recuerdas algo importante que se haya silenciado? En especial, se incorporan muchas voces de los personajes debido a que las personas implicadas en el círculo social de Paula están directamente involucradas con sus emociones y todos los acontecimientos que vive. Es Paula quien silencia las voces de los personajes que intenta dejar en el pasado. Un ejemplo de esto son las personas con las que convive y forja una amistad en su estadía en Londres. Son los comentarios y consejos de Miss Preferred, Josette, Abby y diferentes personajes que desarrollan la historia durante su estadía en el internado los que Paula silencia cuando vuelve a Colombia e intenta hacer caso omiso a todo lo que escuchó y cómo influye en su vida.
Técnica 12. Analiza las voces incorporadas. En el texto hay presencia de diferentes citas. En el caso de las citas literales, por medio de las voces directas, se hace referencia a frases puntuales que utilizaron los personajes en algún momento. Un claro ejemplo de esto es cuando el profesor Rosales, quien centra una de sus clases en la importancia de la generación del futuro, necesita aludir a ciertas ideas para dirigirse a su salón, a sus estudiantes. También, otro ejemplo de estas voces directas y de citas literales en la obra se ve representada en las cartas y en los mensajes que se muestran textualmente a lo largo de la historia. Las voces indirectas son las que tienen mayor presencia en la obra. La protagonista opta por hacer ciertas paráfrasis acerca de lo que sus amigos o padres aconsejan, haciendo referencia a muchos casos de conversaciones del pasado. Ejemplo de esto son las voces de sus padres que repiten ciertas frases que repercuten en su autoestima, o los dichos que se utilizan en referencia a, por ejemplo, el dime con quién andas y te diré con quién eres, y el que calla otorga. Hay una mezcla de estilo directo e indirecto que está presente, ya que se reproducen literalmente algunos vocablos originales manteniendo ese modo de paráfrasis. Lo que mencionaba anteriormente, Paula intenta contar de la mejor manera ciertos sucesos, frases, consejos que los personajes a su alrededor le comentaban o decían, pero se ve la presencia de esta mezcla en el momento de incorporarlos en el diálogo. Adicionalmente, hay un eco irónico constante debido a que la protagonista reutiliza las voces de los demás para tomar ese significado de la palabra a modo contrario, lo que constantemente afecta su salud mental. Técnica 13. ¿Cómo se denominan los protagonistas? Los nombres de las personas delatan su origen y aspectos importantes en cuanto al lugar y al tiempo. En primer lugar, tenemos a Paula, la protagonista, con un nombre reconocido en la habla hispana. Sin embargo, se presentan nombres como Miss Preferred, Josette, Abby, Becca y algunos otros, mostrando así un poco de la cultura inglesa, puesto que una parte de la historia se desarrolla en Inglaterra. Por otro lado, son los nombres de Laura, Juliana, Jessica, Daniel, Sofía y Bruno, que enseñan la otra locación en que se desarrolla la historia, exactamente en Latinoamérica y en Colombia. Técnica 14. Verifica la solidez y la fuerza del discurso. Los argumentos presentados a lo largo del texto son de tipo inductivos, debido a que se basan en la observación de ciertas características, cualidades, situaciones que vive Paula y sobre las personas de su entorno. Es ella quien, a partir de lo que ha vivido y cómo lo ha vivido, expresa el sentimiento de carga durante toda su vida, en concordancia también a ese argumento que da de cómo sus errores y decisiones que tomó en el pasado afectaron a más de una persona e incluso a ella misma. Es Paula quien argumenta desde los hechos cómo provocó su destino y su interpretación para justificar el sentido de la historia que abarca ese ambiente de reflexión. En la técnica 15 hallamos las palabras disfrazadas, los vocablos particulares que tienen un significado diferente al usual, por ejemplo las metáforas, las comparaciones o el uso del sentido figurado. Por ejemplo, vemos que es recurrente en el libro mencionar que Paula realiza su ritual sagrado para lavar sus pecados, sus problemas, sus complicaciones. Otro ejemplo es el uso de algunas palabras para encubrir el verdadero significado, como cuando la amiga de Paula menciona a sus clientes o sus servicios, además de términos despectivos que se utilizan en algunas ocasiones. En la técnica número 16 pretendemos analizar la jerarquía informativa. Para esto tenemos una idea principal que se trata de la generación perdida. Le relata la vida de Paula Beckwith, que a pesar de ser una familia adinerada, no vive en las condiciones que aparentan. Además, tenemos unos temas marginales que se trata del consumo de sustancias psicoactivas, de bebidas alcohólicas, problemas de salud mental, vacíos familiares, suicidio, encubrimiento y corrupción. En la técnica 17 definimos nuestro propósito como lector. ¿Qué buscamos encontrar allí? En primer lugar, descubrir la verdad de la vida de Paula Beckwith, saber qué decisiones tomó para que la llevaran hasta el suceso que nos narran en el inicio, además de comprender el complejo mundo interno de esta chica. La historia de Paula tiene un trasfondo real en un contexto que conocemos muy bien, en un contexto colombiano. Es una realidad que viven muchos jóvenes, tanto en el país como en el mundo, y se ha convertido en una constante. Paula ejemplifica muy bien la salud mental, cómo las decisiones y diferentes factores pueden influir en la conducta de los jóvenes. ¿Encontramos lo que buscábamos? Por supuesto. Maleducada no solo se trata de la historia de una chica rica con excesos y una vida desenfrenada. Se trata de una generación perdida que busca ser escuchada. Podemos identificarnos como Paula en los momentos de depresión, de soledad, donde nuestra vida parece un caos. En la técnica 18 pretendemos analizar la sombra del lector. ¿A quién va dirigido este texto?
Principalmente se dirige a un público adolescente, pero no podemos desconocer todos aquellos que conforman su entorno, por ejemplo, padres de familia, educadores u orientadores. Este texto pretende educarnos y hacernos reflexionar de forma introspectiva acerca de ciertas conductas y enfoques mediante el uso de un lenguaje muy coloquial propio de nuestro país. Es evidente en el libro el uso de un lenguaje muy sencillo y coloquial. Propio de este encontramos exageraciones como por ejemplo me bañé 600 veces o he leído miles de libros. También cuando menciona que tiene millones de amigos en redes sociales. Bueno, vamos a hablar de la técnica 19, acuerdos y desacuerdos. Estoy de acuerdo con el autor. En mi caso, según pues las reflexiones que el autor brinda y los aportes que él mismo da en el libro, siento que son muy acertados, entonces de modo que estoy de acuerdo con el autor en cuanto a la reflexión y el mensaje final que da al final de su historia. Para la técnica 20 es ponerme en los zapatos de la protagonista según la lectura. Entonces, ¿cómo considero yo que hubiera reaccionado si yo fuera la protagonista y leyera la obra? Yo pienso que sería como una mezcla de muchas reacciones en cadena, incluida la tristeza, la decepción y la reflexión. ¿Por qué? Porque al leer mi historia, pues reflexionaría y me daría cuenta de las cosas que hice mal y las cosas que podría cambiar. De modo que también sea como un golpe de sorpresa al leer mi propia muerte en caso de que yo fuera la protagonista. Entonces siento que todo esto llevaría a un aire de reflexión que la protagonista pues realizaría. La técnica 21 es cuáles son los fragmentos más controversiales del texto. En el caso de Maleducada, nuestro libro, siento que los aspectos más controversiales son las escenas o relatos en el que se usan sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol en gran medida. Y también siento que como el hecho más impactante de toda la obra es la muerte de la protagonista, que siento que es lo más controversial y lo más relevante, que es totalmente inesperado, pero sucede y es un poco fuerte. La técnica 22 es qué voy a hacer con el texto. Con el texto yo planeo compartirlo con mis conocidos, amigos y familiares para que conozcan la historia de Maleducada y sepan la obra tan buena que es y la reflexión tan grande que genera. De modo que lo que voy a hacer con la obra es compartirla y dialogarla con las personas para crear una mente de reflexión. Hemos llegado al final de la historia. Analizamos que la lectura, además de enriquecer nuestro conocimiento, nuestro léxico, de darle rienda suelta a nuestra imaginación, nos llena de sensaciones y emociones, nos da una nueva perspectiva, nos da una nueva frontera, nos transporta. Fuimos transportados al mundo de Paula, conocimos a Paula de cerca. Maleducada es un libro que se recomienda a todos, a cualquier público. Así que, tú que me estás escuchando, ¿qué esperas para leer Maleducada? Maleducada te va a llevar a la realidad de nosotros, a la realidad de los jóvenes, te va a llevar a conocerlos, es la historia de nuestra generación. Muchas gracias.